Como ya mencionamos, ¿cierto? En todo el resto de estos pliegos, ¿cierto? Ahora vamos a enfocarnos principalmente en el pliego número 12, que habla justamente de ambientes explosivos, pero que si nosotros viéramos la norma 4 actual, es lo que se regulaba en el capítulo 16, pero claramente en el capítulo 16 solamente se veían los servicentros, por lo tanto ahora se cambia un poquito, en realidad no cambia un poco, cambia bastante, digamos, el alcance y el objetivo de este pliego, ¿ya? Por lo tanto, eh, dentro de los objetivos, ¿cierto? Es establecer los requisitos de seguridad de operación y especificar las reglas esenciales para el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación cuando tenemos instalaciones de consumo que pueden presentar un riesgo de explosión cuando hay una presencia de sustancias inflamables. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener que tener presente, el tipo de sustancia inflamable con la cual nos podamos encontrar. Por esta razón, traté de separar el alcance, ¿cierto? Dado que, como les decía, la norma 4 actual habla o hablaba solamente de instalaciones en servicentro. Ahora, el alcance y el campo de aplicación es completamente diferente y aborda cosas que antes no se abordaban, ¿cierto? En este caso, lo primero es que se aborda, digamos, cuando existe un riesgo de explosión frente a la presencia de polvos combustibles, fibras o partículas inflamables en suspensión. Entendiendo que obviamente todo esto de acá tiene como relación que sean menores a 500 micrones de diámetro y por lo tanto, por esta razón, acá traté de incorporar algunos de los polvos combustibles más comunes que se encuentran en nuestro país, dentro de los cuales a ellos sí les aplicaría este pliego. ¿Ya? Por otro lado, como les había dicho que traté de separar este alcance, también este alcance, digamos, aborda la presencia de gases o vapores inflamables o líquidos inflamables y por eso, ¿cierto? Ahí tenemos los diferentes tipos de instalaciones que se ven en la producción, exploración y perforación como el upstream, el midstream y el downstream enfocado en la refinería. También esto aplica a las distribuidoras de combustible y obviamente vamos a abordar lo que se había abordado en 2 páginas y media, ¿cierto? En el capítulo 16 de la norma 4 de estaciones de servicio, entendiendo que acá sí les aplica a la gasolina 93, 95, 97 por ser líquido inflamable. Ya recordando que el flashpoint es de alguna manera lo que diferencia a un líquido combustible de un líquido inflamable. Ya por eso era importante destacarlo. ¿Ya? Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas, ¿cierto? Se consideran aquellos lugares en los que, y aquí esto también es nuevo, se fabriquen, se procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas susceptibles de inflamarse. ¿Ya? Y otra de las consideraciones es que este pliego no aplica a las minas subterráneas donde hay una presencia de grisú, que es un tipo de gas no detectable, ¿cierto? Solo a través de instrumentos y que es bastante dañino para la salud de las personas que están trabajando en ella. ¿Mm? Dentro de la terminología, ¿cierto? Que ahora sí se establece una terminología más ad hoc a este tipo de instalaciones. Se habla primero de los aparatos a prueba de explosión, ¿ya? Y estos principalmente son equipos encerrados como los que ustedes están viendo acá, que tienen que ser capaces de resistir la explosión de un gas o un vapor específico que puede ocurrir en su interior y que va a operar a una temperatura exterior tal que la atmósfera inflamable que lo rodea no se enciende por su causa. Entonces ahí tenemos algunos de los aparatos a prueba de explosión más comunes, ¿cierto? Que uno puede ver, digamos, en este tipo de instalaciones, ¿ya? Teniendo presente que un aparato a prueba de explosión, ¿cierto? Va a tener diferentes características de construcción, ¿cierto? Porque pueden ser de aluminio, pueden ser de algún tipo de material de acero, pero aquí lo que se viene a mostrar principalmente es que obviamente la explosión tiene que estar al interior y que obviamente las dimensiones de este tipo de aparatos van a ir variando en función de la temperatura de ignición de los gases, ¿cierto?, que pueden estar en su interior. ¿Ya? De acá lo más importante a destacar es que tiene que ser capaz de soportar N veces las explosiones que se pueden originar, ¿cierto? Por eso que tienen que ser bastante fuertes, robustos, ¿cierto? Y también tienen que ser capaz de enfriar los gases en su camino en la salida de su junta, como se muestra acá. ¿Ya? Y acá, por otro lado, se muestran
los sellos típicos, ¿cierto? Que son los que van a restringir el paso de gases o vapores desde una instalación a otra, cuando, por ejemplo, podamos abordar dentro de una instalación de este tipo los diferentes tipos de clasificación, ¿ya? Dentro de la terminología también tenemos aparatos a prueba de ignición de polvos, ¿ya? Que son equipos encerrados de manera tal que no permite la penetración de polvo, como lo dice, ¿cierto? Y por lo tanto, acá se muestra un poquitito un ejemplo de lo que sería un aparato a prueba de ignición de polvos, donde yo voy a poder tener al interior de él un interruptor, ¿cierto? Entonces, yo traté de poner varias imágenes porque este pliego es bastante técnico y requiere o tiene mucha terminología, muchos conceptos que son un poquito complejos, pero que vamos a tratar de ir abordando de la mejor manera posible. Por eso, la importancia de la clasificación de estos lugares, ya que en este caso es donde ustedes van a tener que delimitar las instalaciones que se consideren como áreas clasificadas, ¿cierto? Donde va a depender el diferente tipo de atmósfera que se pueda encontrar en su interior. Y ahí es donde uno dice, ah, ya este es clase 0, clase 1, clase 2, según corresponda. Por otro lado, también dentro de la terminología tenemos las envolventes antideflagrantes, ya que son los que pueden soportar efectos de la presión derivada de una explosión interna, los insertos en inmersión en aceite, como el equipo que se muestra acá, que de alguna manera me va a permitir, ¿cierto?, contar dentro de un líquido, digamos, para que me permita estar dentro de una atmósfera explosiva, ¿cierto? Dentro de esto también hay modos de protección que obviamente van a estar asociados con diferentes tipos de equipos eléctricos, siempre con la función de impedir la inflamación de una atmósfera explosiva, ¿ya? Por otro lado, igual se habla de los sistemas de seguridad intrínseca, ya que en el fondo igual es bastante complejo de explicar, pero quizá con la imagen es mucho más fácil. Acá se muestra claramente un medio de seguridad intrínseca que es la barrera de seguridad intrínseca, que es lo que está acá, ¿cierto? Y que lo que busca principalmente es poder reducir, ¿cierto?, la energía que se puede producir cuando ocurre alguna chispa o cuando se produce algún cortocircuito, ¿cierto? Y esto se logra a través de estas barreras de seguridad intrínseca, que es como de alguna manera lo que está separando, ¿cierto?, el área segura, esta línea roja, de un área clasificada. Entonces, de esta manera, ¿cierto?, hay métodos como este u otros que lo que hacen es justamente bajar, ya sea a través de equipos fijos o móviles, ¿cierto? En este caso, a través de pilas, ¿cierto? Uno va reduciendo los niveles de tensión y también, bueno, tensión corriente, tiempo. Vamos a hacer que esta energía producida, ¿cierto?, sea bastante pequeñita en ese tiempo donde se puede producir este cortocircuito o esta chispa, de manera que eso queda limitado y por ahí también es importante destacar que estos niveles de potencia son bastante reducidos, generalmente 4 watts. Entonces, a eso se refiere principalmente, ¿ya? Dentro de los sistemas de seguridad, ¿cierto? También se habla de un sistema de seguridad aumentada, en el cual, ¿cierto? A diferencia del sistema de seguridad intrínseca, ¿cierto? Acá no existe la probabilidad de explosión, ¿ya? Como si pudiera existir en otros medios, ¿ya? Y, bueno, estaba tratando de ver acá si podía eh, hacer girar el video, pero lo que hacía principalmente el video era mostrar cómo funcionaba, ¿cierto? La fijación de los tornillos en este tipo de equipos, ¿cierto? Y que en el fondo podía ser capaz él de eh, contener, digamos, esa explosión. Sin embargo, el video lo que mostraba ahí principalmente es que tenía que fijarse en este tipo de tornillos y todo en su interior de una manera tal que quedara de manera hermética, ¿cierto? La idea es justamente que la explosión no salga por alguno de esos orificios. Entonces, la principal diferencia entre ese y un sistema de seguridad aumentada es que en la seguridad aumentada claramente no hay probabilidades de explosión. Por lo tanto, es un equipo mucho más robusto y que en la actualidad, ¿cierto?, podemos contar con equipos que son mucho más compactos incluso, ¿ya? Pasando a los fundamentos para alcanzar la seguridad, ¿cierto? Lo que uno busca siempre va a ser acotar el riesgo de la presencia de atmósfera explosiva, ¿ya? Y por eso uno va a clasificar los emplazamientos donde se pueda producir una atmósfera explosiva, ¿ya? Según la clasificación en que se incluye el emplazamiento, va a ser necesario adoptar alguno de los tipos de medidas constructivas, ya sea a través de equipos de supervisión o intervención, como se establecen en este pliego, ¿ya? Por otro lado, ya
este punto igual es importante destacarlo. Todos los servicios que componen la cadena de las instalaciones de lugares peligrosos deberán ser realizados por un instalador autorizado por la superintendencia que posea los conocimientos específicos de este tipo de instalaciones, entendiendo claramente que requiere de un conocimiento mayor, ¿cierto? Por obviamente poder clasificar estas áreas, ¿cierto? Y poder ocupar, ¿cierto? Los equipos, materiales, canalizaciones que sean ad hoc para el tipo de área donde se esté trabajando. ¿Ya? Dentro de la clasificación de lugares peligrosos, que es el capítulo 7, también uno de los más importantes dentro de este pliego, ¿cierto? Se agrupan dos tipos de grupos, ¿cierto? En el grupo 2 tenemos el riesgo debido a gases, vapores o nieblas, mientras que en el grupo 3 es debido al polvo. Entonces, de acá el objetivo de la clasificación por zona es doble: precisar las categorías del equipo que se va a utilizar y limitar el acceso, digamos, a este tipo de zonas. Por eso es importante que siempre uno pueda comenzar la clasificación con una lista de sustancias, ¿cierto? Una vez que uno haya dicho, mira, tengo todas estas sustancias y yo las clasifiqué, si es del grupo 2 o si es del grupo 3, ¿cierto? También yo voy a elaborar, digamos, dentro de esta lista, cuáles son las fuentes de escape, por ejemplo, en los servicentros, ¿cierto? Estos ductos de escape de vapores, ¿cierto? Que están siempre alejados, digamos, de las islas. Ya tengo ahí un claro ejemplo. Y luego de ello, yo voy entonces dentro del plano, ¿cierto? Voy a tener una vista con cortes donde voy a decir, mira, este es un grupo 2, esto es un grupo 3 y por lo tanto de esa manera, ¿cierto? Yo puedo ir diseñando cómo voy a pasar la canalización desde una zona a otra con los sellos y con los equipos que ya mencionamos anteriormente. ¿Ya? Dentro de las sustancias, ¿cierto? Que componen, digamos, este tipo de lugares peligrosos, ¿cierto? Habíamos dicho que está el grupo 2 y que está el grupo 3. Y que de alguna manera es bueno distinguirlo con el grupo 2, donde van a haber gases, vapores o nieblas en cantidad suficiente para producir una atmósfera explosiva, mientras que en el grupo 3 vamos a clasificar esto con los polvos inflamables, donde habíamos dicho al principio de esta presentación que consideran tamaños de partículas inferiores a los 500 micrones. ¿Ya? Por eso va a ser importante siempre clasificar el entorno en función de la sustancia, ¿ya? Porque el grupo 2 y el grupo 3 tienen diferentes zonas, ¿ya? Como les decía, el pliego es bastante explicativo, pero para poder tratar de entender, que se entienda mejor, yo traté de ir agrupando esto, no hablando de partes o de numerales relativos, porque vamos a tener que ir para adelante, luego para atrás, para poder explicar esto. Entonces, las zonas del grupo 2, ¿cierto? Vamos a tener la zona 0, la 1 y la 2, donde la principal diferencia entre esto va a estar en la permanencia de esta atmósfera, que puede estar constituida por, en este caso, ¿cierto? La formación de gas, vapor o niebla. Entonces tenemos el grupo 0, la zona 0, donde esto está de modo permanente, versus la zona 1, donde es forma ocasional, y en la zona 2, donde solo subsiste por espacios de tiempo muy breves. Esa es una de las principales diferencias en este tipo de zonas del grupo 2. Luego tenemos las zonas del grupo 3, donde va a ser principalmente lo mismo, solo que obviamente va a cambiar el número, pero sí vamos a tener la misma clasificación, donde vamos a tener la zona 20 en una forma permanente, ocasional o solo si subsiste por breve espacio de tiempo, digamos, este tipo de sustancias que pueden generar esta atmósfera explosiva. ¿Ya? De igual forma, se establece que todo este tipo de clasificaciones, ¿cierto? Todas estas reglas están basadas, digamos, en la norma UNE 60.079-10-2, mientras que para la anterior era la guía 1, ¿ya? Entonces acá traté de hacer un resumen porque en el fondo es mucha información técnica, pero en estricto rigor ya sabemos que hay diferentes categorías de aparatos para instalar de acuerdo a la clasificación del área. Eso lo vamos a ver en la sección 5, que era en el fondo parte de lo que ya habíamos hablado de los diferentes tipos de equipos, ¿cierto? Dentro de las diferentes zonas, ¿cierto? De grupo 2 o grupo 3, vamos a poder instalar este tipo de aparatos que pueden ser o que tienen que estar diseñados para funcionar bajo esas condiciones. Por otro lado, tenemos los emplazamientos del grupo 2 y también los emplazamientos del grupo 3, donde acá se busca, digamos, decir, mira, este es el equipo que a ti te va a servir para poder mostrar, ¿cierto? O para poder instalar, digamos, en ese tipo de instalación,
¿ya? Traté de reagrupar eso y los sistemas de cableado exactamente lo mismo. En la sección 11 nos va a establecer el tipo de certificación que quiera tener ese cableado, los requisitos del cable y también los requisitos para su canalización, ¿ya? Vámonos a las disposiciones generales. Este es uno de los puntos también más importantes porque obviamente nos vamos a encontrar con empresas desarrolladoras que van a decir, yo toda la vida he hecho la clasificación de acuerdo a la NFPA 70 y vamos a tener otra empresa que va a decir, bueno, yo lo hago a través de las normas IEC. Entonces, bueno, aquí un punto importante es que se puede aceptar instalaciones que cumplan o con una norma o con la otra, siempre y cuando la totalidad de la instalación cumpla con la norma específica que le aplique, ¿ya? Y por otro lado, bueno, recalcar un poco lo que dijo Julio en la presentación anterior, donde todos los circuitos que alimentan equipos eléctricos en áreas peligrosas, ¿cierto?, deben estar protegidos por un dispositivo de detección de falla de arco eléctrico, que son algunos de los que mostré acá y que, bueno, ya se señalaron previamente. Otra de las cosas importantes es la documentación, ¿ya? Y aquí es súper claro que dice para las instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, ¿cierto? Se tiene que incluir la siguiente información. Y ahí es donde está la clasificación de áreas, ¿cierto? La adecuación del modo de protección y las condiciones especiales y que en el fondo viene a decir, oye, y ojo, el propietario debe conservar esto, ¿cierto? Porque para él va a ser mucho más fácil poder tener la clasificación de su área y no tener que estar pagando, ¿cierto?, a una empresa desarrolladora o a un experto que vuelva nuevamente a hacer una clasificación, porque entendiendo que esto es bastante rígido, no es tan fácil de hacer y puede ser un poquito costoso, pero bueno, la seguridad siempre es lo más importante en una instalación. Dado que ya hablamos de toda la clasificación de este tipo de instalaciones, ahora vamos a ir al capítulo 12, que es justamente el que habla de la instalación en islas de combustible, que era lo que obviamente se regulaba antes en el pliego 16. Entonces, acá, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, primero en el capítulo 7 está la clasificación, pero igual acá se hace alusión a que las instalaciones para suministro de combustibles a vehículos se consideran áreas del grupo 2, ¿ya? Eso es lo primero que hay que saber. Luego nos dice la extensión de cada una de las zonas se clasificará en zona 0, 1 o 2 en función del grado de escape y la ventilación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, el interior de la envolvente de los surtidores va a ser clasificado como zona 1 y ahí estamos hablando de esto, ¿cierto? Las envolventes exteriores de los cuerpos de los surtidores y la de todos aquellos elementos pertenecientes donde se puede originar un escape se clasifican como zona 2. ¿Ya? Entonces, todo lo que está fuera de la zona 1 claramente es la zona 2 y más adelante vamos a mostrar acá, por ejemplo, en estos anexos que forman parte de este pliego, cómo se clasifica, digamos, esta zona en función de la distancia, ¿cierto? Donde, por ejemplo, acá tenemos la zona 1 y acá afuera vamos a tener la zona 2. ¿Ya? Entonces, principalmente eso es lo que viene a decir esto, ¿ya? La zona 0, que es la más compleja, es lo que yo voy a tener dentro del tanque, ¿cierto? Acá abajito. Lo que tiene el tanque que almacena el combustible inflamable en este caso, va a ser considerado como zona 0, ¿ya? Dentro de la instalación en estas islas combustibles, la extensión de cada zona puede limitarse mediante la utilización de barreras, ¿cierto? Como se indica ahí, y por lo tanto también se hace cargo de un poco de los certificados cuando los equipos eléctricos van montados en este tipo de zonas peligrosas, ¿ya? Acá lo que quise tratar de mostrar, ¿cierto? Fue una fiscalización que tuvimos junto al Departamento de Combustibles Líquidos, donde claramente hay un equipo a prueba de explosión, el cual no está sellado porque ahí está la mano del fiscalizador, ¿cierto? Y está metiendo el dedo jara o está metiendo ahí un lápiz, eso claramente no debe ocurrir, ¿ya? Como les decía, bueno, dentro de este pliego 12 se muestran diferentes anexos, ya yo quise solamente mostrar uno, pero van a haber diferentes anexos en función del tipo de surtidor que abastezca de combustible, ¿cierto? Y ahí se demuestra también cuál es el tipo de extensión de esta zona, ¿ya? Por otro lado, dentro de este mismo pliego 12 se hace alusión a los conductores que se deben instalar, ¿cierto? Que aquí dice claramente cuál es la normativa que debe cumplir ese conductor. Se establecen secciones mínimas, ¿cierto? También se dispone que cuando hay una longitud superior, digamos, de una acometida receptora,
mayor a los 5 metros debe disponer de una protección contra cortocircuito y sobrecarga, ¿ya? Y generalmente acá en alimentaciones trifásicas siempre se va a ocupar el conductor de protección, mientras que en los circuitos monofásicos también. ¿De dónde viene esto? Bueno, más adelante lo vamos a mostrar, pero por un tema de aterrizaje. También se hace alusión a las canalizaciones subterráneas cuando se utilizan cables armados, ¿cierto? Lo importante siempre va a ser, bueno, cumplir esto de las zanjas rellenas con arena, ¿cierto? Tener la señalética que se establece para que en el fondo sea más fácil poder realizar modificaciones o cambios o incluso, chuta, no puedo picar acá, entonces ya está claramente señalado, digamos, dónde está este tipo de canalizaciones. También se habla de las tuberías de acero que serán sin soldadura, galvanizadas interior y exteriormente, debiendo cumplir, digamos, este tipo de exigencias. Lo que quisimos mostrar acá fue claramente en una de estas visitas de fiscalización donde claramente no se cumple con esto, ¿cierto? Por otro lado, también ahí se indica que las canalizaciones de equipos portátiles o móviles, ¿cierto?, tienen que ser protegidas exteriormente contra la oxidación, ¿ya? Y en el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, ¿cierto? Eh, o de un emplazamiento peligroso a otro o no peligroso, así como la entrada y salida de envolventes, donde se pueden producir, se debe evitar el paso de gases o vapor. Entonces, acá estamos mostrando claramente los sellos, ¿cierto?, que se instalaron de mala forma, donde claramente no está sellado y ahí obviamente en una instalación de este tipo pueden haber vapores combustibles que pueden dar origen a una explosión. Claramente va a depender de la zona donde se esté, pero lo ideal es nunca llegar a esto, ¿cierto? Por eso se muestran las imágenes de no haga esto. También dentro de este pliego se habla de lo que es la red de fuerza, donde se dice que, bueno, acá, ¿cierto? La entrada de los cables y las tuberías se realizará de acuerdo al modo de protección previsto, deberán cerrarse mediante piezas acordes, ¿cierto? Ahí estamos nuevamente viendo que no se están cerrando, digamos, los accesorios de esta instalación, de este equipo a prueba de explosión, donde se ve el lápiz mágico, ¿cierto? Que se ocupa ahí, bueno, para poder demostrar gráficamente que eso no está sellado, principalmente eso, ¿ya? Igual es importante mostrar que el cuadro de distribución general, ¿cierto?, del tablero debiera estar siempre en un emplazamiento no peligroso, fuera de estas zonas, ¿ya? Dentro de la red de alumbrado también se hace alusión a que la iluminación tiene que estar, ¿cierto?, fuera de las zonas peligrosas, por eso se indica, digamos, esta imagen donde por lo general, ¿cierto?, este tipo de luminarias están sobre los 4 o 5 metros, donde ya estamos fuera de una zona de este tipo, ¿cierto? Y que en el fondo este tipo de iluminación debe procurar la mayor seguridad del personal que trabaje de noche en las operaciones que deben ser realizadas de acuerdo a la actuación de ese personal. Para ir finalizando, ¿cierto? Acá está lo de los conductores de tierra que les decía, ¿cierto? Que de alguna manera se debe disponer de una red de tierra, ¿ya? Y que en este caso todas las partes metálicas de los equipos y aparatos eléctricos se deben conectar a tierra a través del conductor de protección, como claramente no se ve acá, ¿ya? Y bueno, con esto ya finalizamos, ¿cierto? La red de tierra, esto también es nuevo. En los almacenamientos del grupo OC, ¿cierto? Que es lo que estamos hablando acá, las instalaciones tendrán un sistema de puesta a tierra donde se conectarán las cisternas de los camiones para descargar la electricidad estática, ¿ya? Espero haber sido breve con el tiempo que nos dieron, ¿cierto? Y quedamos atentos a las consultas que nos van a realizar. Eso, le doy el pase a María Isabel. Muchas gracias a todos por su acompañamiento.